Buenas tardes, doctora Marta, ¿cómo ha estado? Gracias, Sandra, Liliana, por fin pude cumplirte con este compromiso que teníamos agendado y bueno, aquí estoy para lo que necesites, preguntarme o que socialicemos y dialoguemos. Sí, bueno, bienvenida a nuestro portal Colombia Independiente. Colombia Independiente es un portal que nace de una materia que estamos viendo que se llama hibridación de géneros periodísticos y quisimos tocar un tema social que nos importa, nos interesa muchísimo y del cual queremos investigar, que es el asesinato de los líderes sociales en Colombia, un tema que nos aqueja bastante. Y para poner en contexto a nuestros visitantes al portal, les comento que esta tarde estamos con la doctora Marta Peralta Pillú. Ella es abogada, especialista en Derecho Ambiental y bueno, es una persona que está indicada para poder hablar de este tema esta tarde. Doctora Marta, para darle un contexto a esta entrevista, nosotros estamos hablando sobre todo del pasado 29 de octubre, un día bastante difícil para los líderes sociales, debido a que ese día en el Chocó, en Nuquí exactamente, encontraron asesinada a la lideresa social Juana Perea. Ese mismo día en el departamento del Cauca también fue asesinado el médico ancestral indígena por Pompilio Narváez. Y ese mismo día en el departamento del Cauca también fue víctima de un atentado el senador Feliciano Valencia. Eso entre muchas otras noticias que hemos recibido en los últimos días de asesinatos, de firmantes del acuerdo de paz que han sido asesinados también, personal indígena, afrodescendientes, en fin. Entonces empiezo por preguntarle, doctora, ¿cómo ve usted los hechos que le acabo de mencionar, especialmente pues el asesinato de los líderes sociales? Bueno, esta ha sido, nadie se esperaba que después de la firma de unos acuerdos de paz, lo que se empezara a desatar fueran olas de violencia, de asesinatos, de masacres, de persecución, y es lo que siempre hemos tratado de evitar, y por eso a nosotros como actores sociales, políticos e indígenas, siempre le hemos apostado a la paz. Por eso nuestra organización estuvo muy activa en la creación de un capítulo indígena dentro de los acuerdos de paz, porque los pueblos indígenas, campesinos y afro hemos sufrido de manera histórica las consecuencias de una guerra que no nos pertenece, ¿sí? Ni la guerrilla ni el paramilitarismo podemos objetar por uno y otro, porque ambos grupos ilegales nos han afectado en nuestros territorios, nos han afectado en nuestro gobierno propio, en nuestra autonomía, pero también en la paz y en la tranquilidad que nosotros siempre hemos querido tener en nuestros territorios, ¿sí? Sí. Hoy, precisamente hoy, me basé en la cifra que publicó Indepaz, donde ya van, desde el gobierno de Iván Duque, van más de 167 líderes indígenas asesinados, Sí, ¿sí? Eso señora. es una preocupación totalmente fuerte, donde ya hoy la violencia y de este tipo de masacres ya no está sectorizado o ya no está en parte del país donde son de difícil acceso, que siempre veíamos que solo se focalizaban en Nariño, en el Cauca, en Arauca. No, ya hoy no hay límites para asesinar y masacrar. Ya vemos lo que ha pasado, olas de violencia que se han desatado aquí mismo con fuerzas legales e ilegales, Sí, ¿sí? señora. Legales e ilegales, porque mira que ni Bogotá ha sido la excepción para que estos ríos de sangre se detengan. En Huila vimos lo que pasó con los jóvenes, con los niños de 12 y 14 años, que también lo denunciamos en San Agustín, Huila, Sí, ¿sí? señora. Sí, el Y pasado 15. así es. Entonces, en esa vemos como en el Cauca es el pan de cada día, ¿sí? Y esos son de los asesinatos que nosotros pues nos damos cuenta. Ahora, dime tú, donde no hay la forma de cómo comunicarlo, de cómo, de que simplemente en esos territorios impera la impunidad, y es una impunidad que nosotros hemos llamado que es con vehemencia del mismo gobierno, porque ya pues no se hace nada para saber quiénes son los responsables,
o que los responsables respondan y paguen por por estos actos atroces. Hoy estamos subsumidos en un tema de amenazas, pero no pasa nada porque no se sabe quién está detrás de las amenazas. Y esto ha empezado desde que está Iván Duque en el gobierno. Esto apenas empezó el nuevo gobierno, se empezó a desatar una ola de violencia, una ola de descontrol en el orden y la seguridad del país, ¿sí? En ninguna parte del país hoy estamos seguros y eso es lamentable porque realmente nosotros, ¿cómo va a ser posible que ya en el país hayan masacres, más de 60 masacres y no haya ninguna estrategia? Hoy un ministro de defensa que no da cuentas, que fue incapaz frente a esta institucionalidad tan importante para el orden del país de iniciar todas las actividades y las estrategias dirigidas a generar la seguridad, la vida, la integridad de los colombianos. Entonces, para nosotros es preocupante que al sol de hoy pues no haya una estrategia de seguridad, no hay una estrategia investigando quiénes son estos responsables y que haya un silencio cómplice por parte del gobierno de Iván Duque, que hoy nuestra gente inocente, gente que han sido líderes que han defendido el medio ambiente, que han defendido el territorio, que son activistas políticos, que son activistas sociales, y que hoy el solo hecho de pensar diferente ponga en riesgo su vida, pues es lamentable en un país como el nuestro, en un país, en un Estado social de derecho, y que acaba no hace mucho de firmar unos acuerdos de paz, ¿sí? En su territorio, que es el sueño de todos los colombianos. Bueno, es verdad, ser líder social en Colombia no es un trabajo fácil. Lamentablemente, lo que dice la doctora Marta, el gobierno no se ha pronunciado frente a estos asesinatos, es muy poco lo que vemos, la gestión que hace el gobierno. Hay declaraciones de líderes políticos y de minorías que señalan que puede haber una estrategia auspiciada por el gobierno detrás de todo esto. ¿Cuál es su punto de vista ante estas afirmaciones? Han hecho investigaciones y precisamente se tiene información de que en este tipo de actividades hay involucrados personas del gobierno, ¿sí? Entonces nosotros esperamos que eso se investigue porque hoy nuestro país tiene las mejores tecnologías para saber quiénes son esas personas, ¿sí? ¿Quién está detrás de estos asesinatos? ¿Quién está detrás de los atentados? Y que realmente no puede, por temas políticos o temas ideológicos, pensarse en acabar la vida del otro. O sea, así no se asumen los debates, así no se asume, digamos, la forma de controvertir, no puede ser a través de las armas. Entonces, si hay esa información, nosotros sería muy lamentable para el país que personas del gobierno se estuvieran prestando para atentar en contra de la vida de la ciudadanía. En este sentido, pues ha sido también notoria la falta de capacidad que ha tenido Iván Duque para llevar las riendas del país en lo que va. Bueno, hay otras hipótesis que hablan que podrían ser las disidencias de las FARC, el ELN, las bandas criminales, los BACRIM, que están detrás de estos asesinatos, sobre todo por el poder de las tierras. En las comunidades, sobre todo en el Cauca, se ha visto mucho este tema o lo hablan muchísimo. ¿Considera que podrían estar también ellas detrás de todo esto, doctora? En el Cauca y Nariño y todas estas regiones donde pues hay cultivo de coca, hay muchos actores involucrados, ¿sí? Hay disidencias, hay paramilitarismo, el ELN ha desmentido en algunas oportunidades, pero sí hay actores ilegales y también hay, por ejemplo, bandas, ¿sí? Incluso se dice que hay unos carteles mexicanos que también han estado ahí tratando de ganar ese pulso por el control territorial, ¿sí? Por la producción de coca que hay en esos territorios y que lamentablemente pues esos son territorios indígenas y campesinos, ¿sí? Entonces a veces por ese tipo de circunstancias y de intereses que tienen diferentes ya de negocios, ya de tráfico,
de tráfico ya pues a gran escala, pues es lo que ha puesto digamos, en riesgo, más bien en riesgo a todas estas comunidades. Los han desalojado o simplemente los matan, ¿sí? Para ellos ejercer el control territorial, para sembrar coca, para también, por ejemplo, que sean los corredores de tráfico de coca y de droga, etcétera. Entonces son muchos los factores y precisamente eso es lo que esta información el mismo gobierno la sabe y la tiene, ¿sí? Por eso es que como el día que nosotros salimos a manifestar en el tema de la minga, ellos dijeron que habían deshabilitado no sé cuántos laboratorios de coca y si saben dónde están y si saben cuáles son las rutas, por ejemplo, de estos traficantes y de las personas que están matando a los indígenas y a los afro y a los campesinos, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no los atrapan? ¿Por qué no investigan? ¿Sí? Entonces eso quiere decir que ellos sí saben dónde se están organizando estos grupos y estos laboratorios para sacar la droga del país. O sea, pero ahí en las narices pues no se ha hecho realmente nada y por eso es que hablamos de una complicidad porque en algunos eventos se han demostrado que saben dónde están ubicados. Sí. Bueno, hablando un poquito de la minga indígena que todos apoyamos y que estuvimos muy pendientes de esta caminata que hicieron los líderes indígenas hacia Bogotá. ¿Qué imagen, qué percepción le deja a usted el que el presidente Iván Duque no haya aceptado hablar con los líderes indígenas que vinieron a Bogotá y que ellos lamentablemente tuvieron que hacer un juicio político con una silla vacía en representación del presidente? ¿Qué imagen le deja el gobierno frente a los indígenas en este tema? Bueno, este ha sido un gobierno totalitarista, o sea, que realmente no dialoga con ningún sector de la sociedad, no dialoga con los maestros, no dialoga con los estudiantes, no dialoga con ningún sector de la población. Entonces, con los indígenas mucho menos salió al diálogo, que yo creo que lo mínimo que merecen los ciudadanos es que sean escuchados, ¿sí? Es que sean escuchados por parte del mandatario, de quien esté dirigiendo el país. Es un acto de respeto que al menos debemos hacer en medio de las diferencias que tengamos. Y eso demostró su incapacidad de tener un nivel de atención y sobre todo de gobernante como mandatario que es que la mínima expresión que debía tener era pues sentarse en un diálogo de gobierno a gobierno con las autoridades de la minga, con los marchantes, con los mingueros y las mingueras, pero ha sido incapaz. O sea, yo creo que el señor Iván Duque nunca ha estado preparado para gobernar el país, ¿sí? No conoce las realidades del país y a veces ese hecho de desconocer y de ignorar muchas realidades hace que hayan temores de diálogo, ¿sí? Que no sepa ni siquiera sobre quiénes son los actores que deben o que en qué país está, porque aquí nosotros somos un país pluralista que debe ser incluyente, ¿sí? Que acá todos aportamos. Hoy la Minga le deja un mensaje no solo al señor Iván Duque, sino a todo el país, de que las manifestaciones, que la forma de diálogo, que las formas de expresión libre y de manifestación pacíficas sí se pueden realizar. Doctora Marta, muchas veces los líderes indígenas han pedido la desmilitarización de sus territorios, considerando que las fuerzas militares son sinónimo de atropello en muchas oportunidades y de abuso de poder por parte del Estado. Pero por otro lado estamos solicitando que una seguridad, ¿cierto? ¿Cómo entender esa circunstancia y cómo podría entonces el gobierno de pronto, si los líderes quieren la desmilitarización de sus territorios, cómo el gobierno podría ofrecerles la seguridad que están pidiendo? Ok, bueno, primero hay que reconocer que las autoridades indígenas tienen autonomía y cumplen una función administrativa, policiva,
dentro de sus territorios, ¿sí? Yo creo que acá hay autoridades que no aceptan ningún tipo de seguridad, salvo la que ellos prestan a través de la Guardia Indígena en sus territorios por lo que ya les ha tocado vivir, ¿sí? Por exceso de la fuerza pública, porque han habido desafortunadamente más bien mayores violaciones dentro del territorio cuando están las fuerzas militares dentro del territorio, porque no ha habido esa, digamos, porque hay un choque de autoridad cuando están las fuerzas militares dentro del territorio, hay un choque de gobierno, etcétera. Entonces, y porque, bueno, a veces las fuerzas militares también han generado unos impactos negativos, ¿sí? Culturales, sociales, psicológicos dentro del mismo territorio indígena. Yo creo que los territorios que requieran este tipo de seguridad, porque hay muchos que nosotros, por ejemplo, somos pueblos que no usamos armas y a veces a nuestros territorios ingresan para obtener algún tipo de seguridad, pues toca portar armas y como nosotros no la podemos portar, pues se tiene que acudir es al apoyo de las fuerzas militares. Yo creo que ahí lo que se debe hacer es que la autoridad siempre tenga la capacidad de determinar si requiere ese tipo de apoyo por parte de las fuerzas militares y que eso sea de manera coordinada y no vaya más bien en contravía de los usos y costumbres de esa comunidad y de ese pueblo, pero que tampoco vaya a estar por encima de las facultades que tiene esa autoridad dentro del territorio, porque ya lo hemos visto, a veces llegan las fuerzas militares y vienen y embarazan a las niñas o las violan y se van, ¿sí? Con Pedro por su casa, o de no, también han hecho este tipo de conducta con los niños, ¿sí? Que los han violado, han abusado de ellos y se van porque los van cambiando de rutas y de lugares de ejercicio del servicio, y eso es lo que nosotros no queremos, ¿sí? Es lo que realmente a veces ha puesto en riesgo, ¿sí? Tanto la tranquilidad, pero asimismo pues la autonomía y toda la organización social y política que existe dentro de los resguardos y de las comunidades indígenas. Sí. Entonces esto debe ser coordinado siempre y cuando las autoridades así lo requieran, y porque en muchos lugares es necesario, sí, es necesario, y por eso no se puede generalizar todas las circunstancias, pero sí hace mucha falta ese tipo de, digamos, un tipo de aprendizaje más humano y más orientado hacia conocer las diferencias y lo que nos hace diferente a todos los colombianos en el país hacia las fuerzas militares. A veces llegan a los resguardos y no saben ni qué es un resguardo, ni cómo viven esas comunidades, sino que nos ven como, no, ellos son otra clase de gente, no, y no que merecemos respeto, y no que es un territorio propio, no que usted puede también ser judicializado dentro de ese territorio, etcétera. Y eso hace, además de una formación en humanidad más humana, ¿sí? hacia la forma de entrenamiento de los militares, también hace falta que conozcan un poco las diferencias y el pluralismo del cual hacemos parte en este país, los diferentes actores y las diferentes comunidades que hay. Sí, hablando un poco de los niños indígenas, ¿usted qué opina, doctora, acerca del juzgamiento de los militares por parte de los gobiernos indígenas para estas personas que le han causado tanto daño a los niños? Se ha demostrado que la justicia indígena opera incluso más rápido y de manera más garantista que la misma ordinaria, ¿sí? Sí. Que se investigan ahí mismo los hechos, que también han dado resultados positivos en el tema de la resocialización que se busca desde la ley penal, pero que nosotros desde el mismo juzgamiento y desde la misma jurisdicción propia, ¿sí? Se ha visto que funciona, pero el hecho de que el gobierno no quiera perder como
primero falta un tema de reconocimiento de esas diferencias, de que también las comunidades tienen esa facultad, ¿sí? Administrativa, judicial, y que hoy se la nieguen es simplemente para no hacer nada, porque ya hemos visto que todo se vuelve mediático, nos cansamos de presionar a través de las herramientas que nosotros tenemos, de las redes hoy que nos lo permiten, pero que a la final hoy lo que más está generando desesperanza y la verdad mucha impotencia en la ciudadanía es la impunidad, ¿sí? Es la impunidad en la que estos hechos tan atroces contra los niños por parte de quienes deberían garantizar el cuidado, la integridad, la vida, y que hoy sean ellos los que violenten en contra de los niños y de los jóvenes, pues eso es lamentable en cualquier país en pleno siglo que estamos, y que hoy no haya una estrategia de resocialización y de formación hacia las fuerzas militares, y lo peor, unas penas ejemplares para esos casos y unas condenas ejemplares, porque es que puede estar en la norma, pero si no se aplican, pues es como si no existieran. Doctora Marta, bueno, de verdad yo le agradezco muchísimo el tiempo que me ha brindado, nos ha aclarado muchísimas dudas que teníamos con respecto a la posición de, de los indígenas y de las etnias frente a lo que es la seguridad por parte del Estado. Yo te agradezco a ti, le agradezco a todos los que se conectaron. La verdad les mando un mensaje de alegría, pero sobre todo cargado de mucha solidaridad y de mucha esperanza frente a todas estas circunstancias y situaciones tan difíciles que estamos viviendo en el resto del país. Muchísimas gracias.